Tras el último incendio del año 2019, ¿cómo debe reconstruirse Notre Dame de París? Hoy hablaremos sobre la icónica catedral de la capital de Francia. Esto es Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. En el año 2019 nos enteramos a través de las noticias del incendio de la Catedral de Nuestra Señora de París. Notre Dame es uno de los monumentos más visitados en todo el mundo. Inmediatamente surgieron propuestas para reconstruir el techo y la aguja de Notre Dame. Asistimos en imágenes a fotomontajes de algunas propuestas interesantes y algunos disparates estéticos. En los días sucesivos surgió inmediatamente un debate académico arquitectónico en redes sociales y en los centros de formación arquitectónica en cuál era el criterio para volver a reconstruir a la Catedral Gótica de Notre Dame. Algunos académicos piensan que lo que fue destruido no debe reconstruirse tal cual, ya que sería un falso histórico. Muchos debates han surgido y algunos piensan que la reconstrucción debe hacerse con formas y materiales completamente nuevos, acorde a nuestro tiempo. En este vídeo voy a dar mi particular visión de cómo debería reconstruirse Notre Dame de París. Si bien respeto la posición académica de aquellos que piensan que la reconstrucción de Notre Dame tiene que hacerse con formas y tecnologías contemporáneas, opino que Notre Dame no debe perder su carácter de edificio gótico y además considero que Notre Dame no puede seguir perdiendo su valor como espacio de arquitectura sagrada. Debemos tener en cuenta que la catedral gótica, comenzada un 24 de marzo de 1163, es un templo de estilo gótico que reúne una serie de conocimientos esotéricos que le dan un carácter sagrado al edificio. Tengamos en cuenta que el arte gótico surge misteriosamente luego del regreso de la Primera Cruzada y de la fundación de la Orden del Temple. Apadrinados por San Bernardo de Claraval, los 9 fundadores de los templarios son aquellos que hacen un intercambio cultural con toda la civilización de Medio Oriente. Hay cosas que narra la historia y hay cosas que son de leyenda, pero sin duda hay un enigma muy importante. ¿Qué encontraron los templarios en las caballerizas del antiguo templo de Salomón? ¿Qué intercambio tuvo la orden con similares órdenes monásticas guerreras del lado musulmán? ¿Los templarios eran herejes cristianos o quizás eran buscadores de la sabiduría? Quizás eso nunca lo sabremos, pero la cuestión es que una vez vueltos los primeros 9 caballeros, se funda una milicia poderosa que va a marcar el carácter de Europa por 200 años. Lo cierto es que además de riquezas materiales, los templarios regresan con un gran acervo cultural, con conocimientos geométricos, aritméticos y sobre todo conocimientos filosóficos. El arte gótico surge como la cohesión de muchas búsquedas espirituales para materializar la casa de Dios a la manera de un templo clásico. Y Notre Dame de París es un claro ejemplo de esta sabiduría traída del Medio Oriente. En primer lugar, debemos saber que
el incendio del año 2019 no fue el primero de esta catedral, que ha soportado muchos estragos a lo largo de su historia. Uno de los mayores estragos que sufrió dicha catedral es la desacralización que sufrió tras la Revolución Francesa. Las tropas revolucionarias de Robespierre saquearon a Notre Dame de París, quitándole todos los elementos sagrados y convirtiéndola en el templo de la nueva nación. Una vez culminado el ábside de Saint-Denis con la nueva formalización arquitectónica, en Notre Dame se formalizan los robustos arbotantes que van a mantener tensa la estructura de las bóvedas de crucería y sobre todo se abrirán vanos hacia la luz. La fachada de Notre Dame reviste un especial carácter armónico, ya que está proporcionada en base a la proporción áurea. Eso explica por qué podemos pasar mucho tiempo mirando como hipnotizados esa fachada occidental que es mágica. Las cofradías de constructores, los francmasones que construyeron Notre Dame a partir de 1163 han dejado mudos testigos en la piedra de cuál fue su criterio y su sabiduría. Es por eso que se puede apreciar elementos del culto cristiano, pero también elementos paganos. Símbolos provenientes de Oriente, provenientes de Egipto, que son ajenos al culto católico. Un templo sagrado implica estar bien orientado. No sabemos exactamente por qué Notre Dame tiene la orientación noroeste-sureste de su nave principal, pero buscando templos más antiguos que tengan la misma orientación, nos tenemos que remontar a Egipto. En el corazón de Egipto, en la antigua Tebas, la actual Luxor, podemos encontrar el templo de Amón en Karnak. Y ese templo tiene exactamente la misma orientación que Notre Dame. ¿Es casualidad? Lo dudo. Seguramente el intercambio entre cruzados, entre templarios, con élites musulmanas y egipcias, hayan dado ciertas nociones de orientación sagrada para los templos. Cuestión que fue traída a París y que fue lo que llevó a orientar a Notre Dame de esta forma. No olvidemos que Notre Dame está advocada un 24 de marzo de 1163, fecha muy próxima al equinoccio de primavera. Equinoccio que implica el nacimiento de un ciclo solar. Por tanto, Notre Dame es claramente un templo de vocación solar. Para restaurar Notre Dame, creo que tenemos que volver a mirar a Viollet-le-Duc. ¿Quién fue Viollet-le-Duc? Fue un arquitecto francés del siglo XIX que estudió, investigó y se enamoró del estilo gótico, llegando a la conclusión de que no estaba dicha la última palabra con respecto a este estilo, y él estaba dispuesto a continuarlo, no por nostalgia, sino por el pleno convencimiento de que ese era el verdadero arte sagrado francés. Viollet-le-Duc descubre que ese recinto sagrado tiene elementos esotéricos que deben restaurarse y preservarse para las futuras generaciones. Obviamente en su época fue muy criticado porque Viollet-le-Duc no fue un mero conservacionista. Él además
de restaurar algunos elementos preexistentes de la catedral, innova estéticamente en su simbolismo, aportándole elementos esotéricos interesantes. Para Viollet-le-Duc, las reliquias materiales de Notre Dame no eran tan importantes como el simbolismo de la piedra, como el simbolismo de los vitrales, de sus rosetones y de sus ventanas, como los pavimentos y sobre todo como el simbolismo de sus esculturas. Los revolucionarios habían decapitado a muchas estatuas pensando que eran reyes de Francia, cuando en realidad eran apóstoles y evangelistas. Viollet-le-Duc lo que hace es restaurar el espíritu, con elementos estéticos nuevos, pero con el mismo espíritu religioso, esotérico y de sabiduría que inspiraron a los constructores de esas cofradías de francmasones. Para eso se valió de algunas cofradías aún existentes en su época para delinear los grandes trabajos como obras maestras. Es así que colocó una multitud de quimeras con un significado alquímico importantísimo. Colocó al alquimista, aquel que medita, que observa sobre los techos de París. Y la aguja que reconstruye Viollet-le-Duc es una aguja totalmente de su invención, pero con el mismo espíritu gótico. Si se ha de reconstruir la aguja, esta debe tener un espíritu gótico. En el caso de Viollet-le-Duc, la misma era de estructura de madera y revestida en metal. Seguramente tengamos que utilizar metales modernos como el titanio, pero la formalización no debe desentonar con el estilo gótico. Presidiendo el pórtico central de la fachada principal, Viollet-le-Duc colocó a la señora Alquimia, la dama que tiene una escalera de 9 peldaños como la obra alquímica. En su mano tiene un libro abierto que es el conocimiento externo, el conocimiento abierto para todo el mundo, pero también tiene un libro cerrado, el libro hermético, el que contiene elementos esotéricos solamente accesible para los iniciados. Incorpora elementos alquímicos, reconociendo que esta ciencia antigua no es una quimera y que sí guarda un antiquísimo conocimiento, pero que debe ser la guía para el desarrollo de una nueva civilización. Una de las características fundamentales de este tipo de templos góticos es que estaban advocados a Nuestra Señora, a la Madre de Cristo, a la Virgen María. El culto mariano es otro impulso que realiza San Bernardo de Claraval y que anima a construir templos advocados a la Madre de Dios. Es un culto que se pierde en la noche de los tiempos y que fue una adaptación en el Imperio Romano a un extenso culto a la Isis egipcia. Esto quiere decir que la Virgen Madre en realidad es un símbolo de la Madre Tierra, es un símbolo de la Madre Naturaleza y por tanto su tez es representada como su seno, negro como la tierra. Lamentablemente en Notre Dame de París, con los estragos de la Revolución, la Virgen Negra desapareció. Estas tallas medievales, generalmente de madera, estaban realizadas de especial manera, con tal de que su culto era absolutamente devocional y estaban calificadas como milagrosas debido
a el impulso y la energía que le imprimían sus devotos. Por eso, en el caso de volver a reconstruir y agregarle elementos interesantes, es muy importante volver a colocar en la cripta de Notre Dame una Virgen negra. Otro elemento importante, nos dice Fulcanelli en su famoso libro El misterio de las catedrales, era que éstas tenían un laberinto en su nave central. Actualmente muy pocas conservan el laberinto, como es el caso de Chartres o Amiens, pero en definitiva creo que también es la oportunidad para que París recupere su laberinto. Eso sí, podrá ser objeto de un diseño y de un aporte desde nuestro tiempo, pero con el mismo simbolismo de antes. Al penetrar en el templo, lo primero que debe hacer el fiel es andar un camino interior hasta encontrarse a sí mismo, para luego desandarlo y seguir al lugar sagrado. Esa es la verdadera función del laberinto en la nave central de toda iglesia gótica. Es bueno pensar que en la reconstrucción se pueda incluir también un reloj solar como símbolo constante de la presencia de la divinidad en el templo, en su casa. Sería muy interesante volver a incorporar en Notre Dame elementos astrológicos, o sea, los 12 signos del zodíaco de acuerdo a ciertas estaciones que antiguamente seguramente existían. Un conjunto de símbolos y emblemas que denotan una sabiduría antigua muy importante en torno a la influencia de los astros con respecto a los seres humanos. Volver a reconstruir Notre Dame de París es una oportunidad histórica de volver a reinstaurar la escuela de la catedral. La escuela de la catedral fue una magnífica institución medieval que abrió el conocimiento a gente que tenía como misión plasmar la gracia de Dios aquí en la tierra. En un tiempo donde pululan arquitectos teóricos formados sin haber puesto un solo ladrillo en sus estudios curriculares, debemos retornar a una formación empírica y discipular, conociendo los secretos del oficio y sobre todo con una formación escalafonaria. Esto quiere decir que se comenzaba como aprendices realizando las tareas más rudas, más simples, para ir aprendiendo los distintos oficios de albañiles, de carpinteros, de herreros, de realizadores de arte, ya sea en escultura en piedra, en vitrales, en fundición de metales, para ir ascendiendo y después pasar a integrar el cuerpo selecto de la cofradía de constructores. Y de entre ese conjunto de albañiles o constructores selectos salía el conductor de la cofradía, el maestro mayor de obras, el verdadero arquitecto, aquel que llega solamente como maestro espiritual de la hermandad. El maestro constructor era aquel que guardaba celosamente los deberes y los secretos del oficio, no tanto por celos profesionales, sino porque el oficio era un arte sagrado, era un sacro oficio. De ahí viene la palabra sacrificio. Debemos preservar el espíritu original de los constructores de Notre Dame para que las futuras generaciones sepan que hubo un tiempo en que los seres humanos consagraron su vida a la divinidad y sobre todo se creyeron artífices del demiurgo, artífices del Creador, instrumentos para que la humanidad viviese mejor.
¿Qué opinas? ¿Cómo debe reconstruirse Notre Dame? ¿Estamos a tiempo? Déjame comentarios, suscríbete, dale like y nos vemos muy pronto con otro aporte de filosofía en la arquitectura y en el arte.